Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos F Salud. El infradiagnóstico en la mujer es el título de este debate organizado por la agencia EFE en colaboración con Segurcaixa Adeslas. Solo algunas pinceladas antes de comenzar. Mujeres y hombres, debido a nuestras diferencias biológicas, presentamos distintos síntomas ante algunas enfermedades y un ejemplo de esto son las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el abordaje de estas patologías suele ser el mismo para todos. Esto provoca un retraso en el diagnóstico o un diagnóstico erróneo para la mujer. Y ocurre porque tradicionalmente el hombre ha sido el modelo de paciente para los estudios de la ciencia y de la medicina. La mujer ha estado y está menos representada y eso tiene consecuencias en su salud y calidad de vida. Para hablar de este problema sanitario nos acompañan en nuestro plató 4 profesionales que presento a continuación. A mi derecha, el doctor Santiago Ruiz de Aguiar, director asistencial de Segurcaixa Adeslas, tiene más de 25 años de experiencia en gestión sanitaria, incluyendo cargos en el sector hospitalario y en la industria farmacéutica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ana. A mi izquierda, la doctora Leticia Fernández Friera es cardióloga, directora del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares de HM Hospitales, fundadora de Atric Clinic y fundadora del movimiento Corazón de Mujer, que precisamente visibiliza el problema del que vamos a hablar hoy. Encantada de estar aquí, de estar contigo, doctora. Un placer estar con vosotros. Natalia Rodríguez Núñez Milara es ingeniera de telecomunicaciones y especialista en inteligencia artificial. Fundadora y directora ejecutiva de la empresa tecnológica Saturno Labs, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Innovación en la categoría Joven Talento Innovador. Un placer, Natalia. Es un placer estar aquí. Y por último, Esther Gómez Cordero, enfermera especializada en emergencias y profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid. Es conocida por su proyecto Mi Enfermera Favorita y por su labor de divulgación en medios de comunicación y redes sociales. Bienvenida, Esther. Gracias, Ana. Bueno, comenzamos por ti, doctor. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía se pueda producir un infradiagnóstico de algunas enfermedades en la mujer? Es una buena pregunta, Ana. O sea, yo creo que bueno, lo primero, gracias por la invitación para este foro, que yo creo que tenemos que ayudar a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios a visibilizar, ¿no?, cuál es la situación del infradiagnóstico en la mujer, porque a día de hoy es verdad que estamos ya en el siglo XXI, esto ya se estaba hablando en el siglo XX y supongo que si estuviéramos hablando de esto hace varios siglos hablaríamos de lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué se produce el infradiagnóstico en la mujer? Tú lo has dicho, ¿no? También la formación muchas veces de los médicos y también de las personas, de la sociedad, es una formación que ve la salud muchas veces desde un punto de vista muy masculino, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, cómo cambiar esas tendencias y cómo hacer que lleguemos a un buen diagnóstico en la mujer de forma precoz, que es lo que se ha demostrado que es bueno para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que aquí están unas tremendas profesionales que se dedican a muchas de estas cosas, ¿vale? Y que son las que nos tienen que ayudar en esto, ¿eh? Cómo hacer esa prevención, cómo hacer ese diagnóstico precoz y cómo ayudar no solo a la sanidad, sino a toda la sociedad para llegar a un mejor diagnóstico en la mujer. Pues Leticia, como doctora, nos vas a ayudar a entender cuáles son las particularidades de las mujeres ante muchas enfermedades y su diferente forma de reaccionar. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí y compartir unos minutos, ¿no?, para entender las diferencias que existen entre el corazón de un hombre y el corazón de una mujer y cómo podemos, pues, abordarlas, ¿no? Existen distintas diferencias a distintos niveles, ¿no? Por un lado existen, pues, particularidades biológicas
El corazón de la mujer es un poquito más pequeño que el corazón del hombre, lo que implica que las arterias del corazón sean un poquito más pequeñas, y para bombear la misma cantidad de sangre a todo el cuerpo tiene que latir más rápido, tienen las mujeres más palpitaciones, más frecuencia cardíaca que en el hombre. También existen diferencias hormonales, por ejemplo, existen unos factores de riesgo cardiovasculares específicos de la mujer asociados a su ciclo vital, por ejemplo, pues una menopausia precoz, un síndrome de ovario poliquístico, una menarquia o primera regla tardía, ¿no? Entonces también hay que incluirlos en una anamnesis médica, y también existen diferencias en la forma de enfermar del corazón de una mujer y de un hombre, ¿no? Es mucho más prevalente, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio con arterias coronarias normales, es decir, sin tapones de colesterol dentro de las arterias en una mujer comparado a los infartos más prevalentes que se producen en el hombre, ¿no? O un fallo cardíaco porque la mujer se altera más la relajación del corazón en vez de la capacidad de contracción o de bombear, ¿no? Entonces, todas estas diferencias son importantes contemplarlas a la hora de mejorar el diagnóstico de la mujer, y a menudo hay que implementar otros métodos diagnósticos, otra imagen cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, en la mujer el hecho de incluir la ecografía vascular y poder visualizar sus arterias nos permite adelantarnos a la enfermedad. Y como bien dijo Santiago, pues diferencias culturales, ¿no? Que hace que la mujer vayamos tarde al hospital a consultar y lleguemos pues con el daño más avanzado sobre nuestro corazón. Luego insistiremos, doctora. Si te parece, Natalia, quiero que nos des un poco la visión de la tecnología. Las nuevas herramientas, ¿cómo pueden evitar este infradiagnóstico? ¿Qué ventajas hay? Pero también entiendo que puede haber alguna desventaja. Sí, bueno, muchas gracias, porque yo creo que estos foros son muy necesarios, lo primero de todo. Efectivamente, yo creo que estamos haciendo una transición a otro tipo de tecnologías, no solo la inteligencia artificial, que es la que siempre sale, sino, por ejemplo, a la telemedicina, ¿no? A que cada vez los pacientes pues, puedan estar más monitorizados en casa y podamos recopilar más datos precisamente a futuro para poder hacer diagnósticos precoces. Entonces, dentro de eso, pues hay muchos pacientes que al final sienten que están más controlados, ¿no? Porque la casa se convierte un poco en un mini hospital con más aparatología y demás. Y por otro lado, también muchas veces se está empezando a hacer una medicina también más digital, con lo cual los pacientes muchas veces echan de menos también ir presencialmente al doctor. Pero por otro lado, es algo muy bueno, porque podemos recolectar muchísimos más datos del paciente, podemos hacer muchos sistemas con inteligencia artificial, otras tecnologías que permitan el prediagnóstico, y por otro lado también cuantas más herramientas yo creo que demos a los doctores, mejor, para poder hacer más su trabajo, ¿no? Y el trabajo de los tecnólogos es precisamente ponernos al servicio de la medicina para poder avanzar en todo esto. Bajemos a terreno, Esther. Con tu experiencia clínica, ¿has visto casos de mujeres que hayan sido erróneamente diagnosticadas? Sin ninguna duda, gracias también por esta invitación, por aterrizar, ¿no? Un caso que sí que me viene a la mente. Hablo de hace unos 10 años, donde por una cuestión que volvemos a hablar de género, somos las mujeres las que tomamos los anticonceptivos habitualmente vía oral, ¿no? Recuerdo un caso de una chica joven que venía por un dolor en la pierna y nadie sabía qué era, no se había dado ningún golpe, no notábamos nada extraño, y resulta que lo único que tenía ella era que era fumadora. Bueno, pues yo creo que diciendo estas cosas ya a cualquiera que nos dediquemos al ámbito de la salud ya empezamos a atar cabos, y si pensamos en el riesgo que hay de trombos, que además pueden complicarse en tromboembolismo pulmonar en el peor de los casos, de una mujer que toma anticonceptivos orales y fuma. Claro, esto a priori con una persona que no tiene factores de riesgo, que es una persona joven, incluso deportista, no nos venía a la cabeza. Y esto venía dado, y por eso digo hace 10 años, incluso hace 20 seguramente lo veríamos más, de no teníamos en cuenta este tipo de factores de riesgo combinados, y además también, como decía antes Leticia, con la parte hormonal de la mujer.
¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que si os hablo de la histeria, seguramente a nuestras abuelas esto les suene todavía más, que incluso se trataba la histeria como si fuera una patología, y lo que se veía era que incluso estaba muchísimo más relacionado con los síntomas de la menopausia. Entonces yo creo que estoy repitiendo y recogiendo un poco todo lo que han dicho mis compañeros, pero creo que ahora estamos en un muy buen momento para poner al servicio un equipo multidisciplinar y donde todos nos podamos ayudar, donde cosas que comenta Natalia me pueden ayudar a mí y cosas que los profesionales de la salud podemos verbalizar, pues seguramente les ayuden a ellos para tener datos de más calidad y más detallados. Es que además, claro, este problema que estamos comentando tiene un impacto no solamente en la salud de la mujer, obviamente, sino que puede tener un impacto económico y social, ¿no, doctor? Hombre, yo creo que claramente sí, ¿no? O sea, siempre se dice en medicina que el diagnóstico precoz es muy bueno. ¿Y por qué se dice que el diagnóstico precoz es muy bueno? Porque cuando llegas antes, habitualmente tienes que hacer menos intervenciones para poder tratar adecuadamente a una persona, ¿no? Entonces, yo a Natalia la conozco hace unos añitos y a Leticia también, a Esther un poco menos, y llevamos hablando de diagnóstico precoz. Bueno, yo tengo una anécdota muy buena con Leticia, de una cosa que intentamos montar en un ayuntamiento, ¿verdad? Que habíamos conseguido hasta que nos dejaran un local para montar un programa de prevención cardiovascular. Entonces, creo que la prevención es absolutamente necesaria, el diagnóstico precoz es absolutamente necesario, porque esto va a hacer que nuestro sistema sea más sostenible, ¿vale? Y hay mucha parte de la prevención que no es simplemente hagamos una campaña por parte de los médicos, sino que tengamos muy claro que la prevención empieza por uno mismo. Y empieza por uno mismo y tenemos que, o sea, nosotros como profesionales, y yo desde mi perspectiva de aseguradora, yo lo que quiero es tener a pacientes mejor formados, ¿no? Entonces, hay muchas de las estrategias que tenemos que son de formación a pacientes para lograr precisamente que los pacientes vayan antes. Y tenemos líneas muy específicas para esa formación enfocadas directamente a la mujer, porque es verdad que muchas veces la mujer sigue estando no diagnosticada, pero como decía Leticia, porque va más tarde. Y eso es muy importante. Prevenir ahorra costes. Leticia, has hablado ya un poco de cómo hombres y mujeres en el tema cardiovascular demuestran sus síntomas, etcétera, pero quería que pusiéramos un ejemplo más concreto, bajarlo a terreno para que la gente sepa, porque la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Qué diferencia hay entre los síntomas de una mujer y un hombre ante un infarto? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque tenemos que saberlo todos y no tenemos que tener miedo a acudir al médico, ¿no? Porque es algo que nos cuesta reconocer a las mujeres, ¿no? Que podemos sufrir un infarto y que somos igual de vulnerables que un hombre, ¿no? Hicimos una encuesta nacional publicada en la Revista Española de Cardiología y el 75% de las mujeres pensaban que los hombres y las mujeres tenían los mismos síntomas y que la primera causa de mortalidad no era la cardiovascular, ¿no? Cuando es la primera causa por la que las mujeres pueden fallecer, ¿no? Entonces, el síntoma más común en un infarto, tanto en una mujer como en un hombre, es el dolor en el pecho, la presión, muchas veces irradiada al brazo izquierdo o incluso a espalda, que no se modifica con la respiración ni con los movimientos. Pero es verdad que la mujer puede tener otros síntomas de forma más frecuente que esos síntomas que tiene el hombre, ¿no? Como dolor en la mandíbula, una pérdida de conocimiento brusca, dolor en la boca del estómago, decaimiento general, palpitaciones muy rápidas. Entonces, todos esos síntomas tienen que alarmarnos a la mujer y acudir a consultar. Los médicos somos asesores de su salud, no tienen que tenernos miedo, no les vamos a diagnosticar un problema que no tiene solución, al revés. Cuanto primero vayas al médico, más fácil será la solución a implementar. Es que son síntomas que no se asocian realmente. El dolor en la mandíbula y esas cosas no se asocian. Yo no sé si también la mujer comunica mejor o peor que el hombre lo que le pasa.
Es otro buen punto, ¿no? Porque de hecho nuestra compañera Marta Gulati lo reportó en la última publicación en el JAC, que las mujeres relatamos cómo nos encontramos de una forma diferente a cómo lo relatan los hombres. Damos mucho más detalle, a lo mejor describimos ese dolor torácico al final de nuestro diálogo y por tanto puede confundir al profesional que no está formado en escuchar esos síntomas, hacer un diagnóstico precoz y preciso de lo que le ocurre a la mujer. Entonces, al final, lo que repercute es que el pronóstico de un primer infarto en una mujer es hasta un 20% peor que el pronóstico de un primer infarto en un hombre. Y a esto se une lo que hemos comentado antes, es que va más tarde al médico. Totalmente. 1 hora de retraso llegar a urgencias cuando una mujer tiene sintomatología frente al tiempo que tarda un hombre en acudir a urgencias. Entonces, eso no nos lo podemos permitir. Foros así son totalmente necesarios, ¿no? Que la mujer podemos tener un infarto, es la primera causa de mortalidad. Por favor, no esperemos en casa, sino que vayamos a los médicos, que por eso existimos, y enfermeras, para excluir que estamos teniendo un problema grave al corazón. Clarísimamente. Esther, además de las cardiovasculares, ¿qué otras enfermedades suelen pasar desapercibidas en la mujer? Pues precisamente gracias a Leticia, esto de toda la parte cardiovascular, que de hecho yo la conocí por eso, hablando del corazón de la mujer, es algo que sí que tenemos más, pues más presente o lo empezamos a conocer más, pero como bien dices, hay otras enfermedades que no lo sabemos, que nos tocan más a las mujeres, y es importante que hablemos de ellas. Por ejemplo, se ha visto que las enfermedades autoinmunes se producen hasta un 80% más en mujeres que en hombres. Sabemos que vivimos más con dolor crónico, casi el 90% de los casos de personas con fibromialgia somos mujeres, y aunque hay otras que sí que afectan a los hombres, dentro de la salud mental, a mí me gustaría meter los trastornos de la conducta alimenticia, que también, aunque afectan a los hombres, que no quiero decir que esto no nos toque a todos, evidentemente nos toca como sociedad, pero se ha visto que también las mujeres se ven más afectadas. Y bueno, yo creo que al final, intentando comunicarnos, y el problema que tenemos no son los pacientes, sino somos la propia comunidad científica, que nos hemos fijado siempre en los libros y lo hemos estado hablando, hay un sesgo de género muy importante, porque las mujeres pues no éramos el ejemplo modelo a estudiar, porque tenemos un ciclo que dura un mes, tenemos determinados cambios que no han funcionado, y esto es importante que lo tengamos en cuenta las dos partes, la parte científica y la parte de los pacientes. Y sí que me gustaría hablar también que hay algunas cosas que podemos ayudar nosotros, y es gracias a estos foros y a la divulgación, donde los pacientes van a poder verse reflejados, que busquen estos perfiles de autoridad, donde van a encontrar, oye, a mí esto también me pasa, porque también esto nos ha servido a nosotros para validar en las mujeres lo que nosotros en los libros no encontrábamos. Entonces, que su voz es importante, que como bien decía Leticia, que en la comunicación, y yo sé que estoy tirando piedras hacia el tejado de los profesionales, pero porque creo que tenemos que ser también autocríticos con darles ese espacio. Se estima que entre los primeros 9 y 12 segundos interrumpimos al paciente cuando nos está contando lo que les pasa, y esto yo creo que también es importante, porque como bien decía Leticia, si nos cuentan lo que les pasa al final de la conversación, a lo mejor nos lo hemos perdido. Y por último, quería hablar de la endometriosis, que aunque es cierto que es algo que solo nos afecta a las mujeres, es importante que la gente sepa que se tarda de entre 6 a 9 años en ser diagnosticado. Imagínate, Ana, una mujer que está durante 6 años dando tumbos por profesionales sin saber lo que le pasa y viviendo con dolor y el sufrimiento que implica esta patología. Es un problema clarísimo. Solamente un apuntillo, ¿no? Porque es posible que muchas veces la mujer acuda al médico con determinados síntomas y acabe el médico diciendo: usted lo que tiene es un poquito de ansiedad. Sí, hay veces que por desgracia, y claro, todos mis compañeros me van a matar, pero sí, hay veces que por desgracia lo achacamos a problemas o relacionados con la ansiedad, con el estrés, y no rascamos, no llegamos a la superficie, muchas veces también porque no hay tiempo. Los profesionales de la salud, por desgracia, hay veces que nos dicen: oye, tienes 7 minutos por paciente. Eso es inviable, nosotros no podemos tratar con calidad a un paciente en 7 minutos, y por desgracia el paciente tampoco se siente atendido. Hay un ejercicio que a
mí me gustaba hacer cuando yo estaba en atención primaria y les decía a los pacientes, antes de venir a consulta, haz una lista en casa con tiempo de todo lo que te pasa, para que por lo menos sepas que cuando vas a llegar se lo vas a poder contar todo y no se te va a haber olvidado nada. Entonces, bueno, ahí en ese trabajo en equipo que podamos hacer los pacientes y los profesionales, pues intentar buscar la mejor solución. Natalia, hablábamos del sesgo de género. ¿Cómo puede la inteligencia artificial, en el top ahora de la tecnología, cómo puede la inteligencia artificial detectar y corregirlo? Pues de muchas maneras y todas muy buenas, la verdad. En primer lugar, porque la inteligencia artificial permite analizar una cantidad de datos muy grande, con lo cual, ahora que estamos recopilando más datos de los pacientes, como he dicho antes, una de las cosas que podemos hacer es analizar si existe algún sesgo en esos datos o algún fallo en el diagnóstico, por lo que dicen aquí mis compañeras y demás, y entonces poder arreglarlo a tiempo. Esa es una de ellas, ¿no? Al final, la información es poder y poder analizar más información, pues claramente va a mejorar a todos esos sesgos que podemos encontrar. También la inteligencia permite hacer modelos muchísimo más específicos, ¿no? Es decir, podemos hacer análisis de información desde un punto de vista de la mujer o de ciertas patologías y es algo más nicho. Para esta patología, con este tipo de sintomatología, en mujeres, incluso de determinada edad, podemos hacer un análisis mucho más concreto, con lo cual, al final, todos esos errores que podían pasar, podemos ser mucho más finos a la hora de hacerlos. Y por último, también hay muchos tipos de tecnologías que permiten, dentro del diagnóstico precoz, poder hacerlo de una manera más sencilla con el paciente. Si tú a través de WhatsApp, de Telegram, si tú desde tu casa puedes tener la información que decía Santiago antes, ¿sabes? Algún vídeo o algo, más allá incluso de las redes sociales, de un contenido riguroso que tú puedas ver, que lo tengas directamente en el móvil, también podemos ir evitando con esos datos y con esta tecnología que suceda todas estas cosas, ¿no? Al final la tecnología te acerca al paciente y esa inmediatez es algo muy potente. Y por poneros un ejemplo de este tipo de proyectos también más específicos con sesgo, la Universidad de Stanford tiene un modelo para cáncer de piel que precisamente está intentando evitar en la piel pues este tipo de diferencias entre hombres y mujeres y también, por ejemplo, por tipos de piel. Muy interesante. Doctora, el hecho de que las mujeres estén menos representadas en los ensayos clínicos también tiene un impacto en la respuesta a los tratamientos farmacológicos, ¿no? Totalmente, o sea, por dar algunos números, menos del 30% de representación femenina es la que existe en los ensayos clínicos. Y menos del 10% de mujeres somos principales investigadoras o líderes a la hora de diseñar estudios, por lo que el foco en la enfermedad cardiovascular de la mujer a veces pues, pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces ese es un problema muy importante que hay que atajar y también abocar a más financiación para todos esos estudios que intentamos realizar para mejorar la enfermedad cardiovascular en la mujer. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que los resultados que se obtienen de determinados estudios de investigación son fácilmente aplicables en el entorno masculino, pero en la mujer hay que leerlos con cautela. Por ejemplo, nosotros no tenemos el mismo sistema inmunológico que el hombre, no tenemos los mismos mecanismos para absorber los fármacos o podemos reaccionar con más efectos adversos ante misma dosificación de antiagregantes o anticoagulantes, ¿no? Comparado en el hombre. Entonces es algo que hay que buscar la equidad a la hora de diseñar los ensayos, de crear los criterios de inclusión, tanto para hombres como para mujeres, independientemente del momento vital o ciclo vital hormonal en el que se encuentre la mujer, ¿no? Por ejemplo, en el estudio Wake Up que estamos ahora desarrollando, ¿no? Que está encaminado a mejorar el estilo de vida de las mujeres a través de enseñarles sus arterias, pues ahí intentamos mostrar que hay diferencias en distintos ámbitos psicosociales, factores de riesgo, dieta, ejercicio físico en hombres y mujeres y que los efectos ante determinados fármacos son diferentes. Entonces hay que contemplar, ¿no? O estudios como el Beauty y el Speedfield en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, ¿no? Que hay menos de un 25% de representación femenina. Eso es un riesgo evidente.
Doctor, antes lo has mencionado, el tema de la formación. ¿Este infradiagnóstico también es fruto de una falta de formación de los profesionales sanitarios? ¿Ahora se incluye esa formación para evitar ese sesgo de género en las universidades? Buena pregunta. Yo creo que a día de hoy no está completamente establecido. O sea, yo creo que hay personas que están apostando muy directamente todo esto. O sea, aquí tenemos a Esther o tenemos a Leticia que lo están haciendo de una forma muy proactiva y están hablando de estas diferencias de género cuando te pones ante un paciente. Pero a mí hay una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Esther, que es lo de los 9 a 12 segundos. Yo creo que lo que diferencia a un buen clínico de un mal clínico es escuchar al paciente. Y esto es algo fundamental. O sea, yo, en mi vida profesional muchas veces te encuentras con pacientes que al final de la conversación te cuentan el síntoma. Y si no le has dejado llegar al final de la conversación, es cuando te lo pierdes. ¿Vale? Y esto pasa con pacientes masculinos, femeninos, los que tú quieras. Todos, claro. ¿Vale? Te pasa con todos. Pero encima es un problema. Es que la mujer comunica de una forma muy diferente a lo que comunica el hombre sus síntomas. Y eso es tan brutal la diferencia que puede haber por eso, que tenemos que fomentar cómo tenemos que hablar de forma y cómo tenemos que escuchar. O sea, yo creo que esto no es tanto hablar como tanto escuchar, ¿no? O sea, los profesionales tenemos la obligación de escuchar, porque si no escuchamos, aquí nadie va a sacar la información que se necesita, ¿no? O sea, yo había un catedrático de medicina interna que decía que el arte de diagnosticar era saber sacar la información entre todo lo que contaban los pacientes, la información relevante, ¿no? Y eso lo tenemos que aplicar todos los días, ¿no? Entonces yo creo que aquí nosotros lo que tenemos la obligación es de fomentar esa formación, esas diferencias. O sea, nosotros, por ejemplo, sí estamos haciendo campañas a través de... Nosotros tenemos un portal de formación de profesionales en donde tenemos temas específicos de formación en temas de mujer, ¿no? O sea, pues hace unos meses hicimos un foro en el que hablábamos de la salud cardiovascular en la mujer, ¿no? Y para hablar de la salud cardiovascular en la mujer dirigida a profesionales, y que además lo hicimos desde un punto de vista no solo del cardiólogo, ¿no? Porque hay muchas veces que parece que la salud cardiovascular es cosa de cardiólogos. No, la salud cardiovascular es cosa de todo el mundo, ¿no? O sea, al final es salud, ¿vale? Entonces necesitamos de alguna forma hacer mucha labor formativa. Y la otra parte es esa formación que tenemos que hacer también a nuestros pacientes, ¿vale? A los pacientes hay que formarles también. Tiene que ser un conjunto, que el paciente sepa y que el profesional sepa también abordar este tipo de cosas. Me interesa vuestra opinión como sanitarias sobre la formación. Es decir, en las universidades no se debería incluir esta formación para evitar este sesgo de género. Bueno, yo hablo por mí justamente, yo soy profesora en el grado de enfermería de la Facultad de Medicina de la Autónoma, y yo personalmente sí lo intento, creo que mi equipo también de compañeras lo intentamos, porque es que es un hecho. Es decir, creo que foros como este, yo sé que nos estamos repitiendo, pero es que es la verdad, están empezando a aflorar estas diferencias y estos sesgos que nos hemos encontrado siempre, y por suerte lo hemos encontrado en todos, o sea, todos nos hemos unido, porque la comunidad científica lo ha dicho, los pacientes lo han dicho, y la farmacéutica, la industria tecnológica también se ha dado cuenta. Entonces, ¿queda mucho por hacer? Como dice Santiago, sin duda. Yo creo que no tenemos todavía ese modelo, pero vamos poco a poco. Sabemos que además las instituciones educativas son muy complejas de cambiar, porque es algo, tenemos nacional, autonómico, privado, público, es muy complejo, pero creo que sí, porque hay algo muy importante que a mí me gusta mucho de mis alumnos, y es que lo demandan ellos mismos. A mí me da muchísima alegría cuando una alumna me viene y me dice: Esther, es que mira este estudio que he encontrado, es que mira lo que estoy viendo, o incluso ellas lo viven. Yo tengo alumnas con esclerosis múltiple, tengo alumnas con patologías que, como hemos dicho, incluso con fibromialgia. Y estamos hablando de chicas de 20 años que han sido diagnosticadas y se sienten incomprendidas. Y esta conexión de que los profesionales de la salud estamos yo ahora mismo no estoy en la asistencia, pero es igual de útil estar en la docencia y en la investigación, porque nos permite tener esa conexión con las diferentes áreas de
nuestro sector. No sé si Leticia piensas lo mismo. O... Totalmente, y yo creo que también debemos implementar la investigación dentro de la educación incluso, ¿no? O sea, que sean partícipes de que pueden ser responsables de liderar ensayos, tanto mujeres, porque estamos en este foro, pero hombres, o sea, que empoderar a los estudiantes, a los niños desde etapas muy precoces, ¿no? En su salud integral, en la salud de su corazón, como si fuera pues hábitos de higiene personal que nos implementan, ¿no? Nosotros, de hecho, en la Universidad Camilo José Cela de HM Hospitales, la asignatura de cardiología engloba una clase específica, porque ya me he encargado yo de incluirla, de enfermedad cardiovascular en la mujer, ¿no? Que ojalá nos lo hubieran explicado a nosotros mucho antes. Claro que sí. Bueno, la formación es básica, pero Esther, te pregunto a ti, por la primera línea de la enfermería, porque la empatía, la comunicación, el cara a cara de mujer a mujer, la enfermera con la paciente, eso también ayuda muchas veces a detectar cosas que a lo mejor no se detectan de otra manera. Totalmente de acuerdo. Es verdad que yo creo que una de las diferencias, ¿no?, de la parte de medicina y enfermería es que en la enfermería tenemos la suerte de pasar más tiempo a pie de cama con el paciente y podemos desarrollar esto. Es importante que creo que hay hombres, enfermeros y médicos que también hacen un maravilloso trabajo y que también tienen esa capacidad de escucha. Pero sí que es cierto que pues fijaos, hay un estudio que leí sobre una herramienta de inteligencia artificial que decía que es que los pacientes eran más sinceros con las herramientas de inteligencia artificial porque no se sentían juzgados y porque sentían que tenían más tiempo. Y yo decía, wow, creemos que la inteligencia artificial no nos va a quitar de aquí porque somos humanos y resulta que esas características humanas las han identificado en la inteligencia artificial. Ana, decían que tenían más tiempo, decían que no se sentían juzgados y no les regañábamos. Y algo que yo me he dado cuenta es que hay veces que hay pacientes que no te dicen la verdad porque les vas a regañar, porque le vas a preguntar, oye, ¿te has tomado la medicación? Y tú vas a decirle, sí. Es mentira, pero así no me llevo la regañina de mi médico, de mi enfermera, ¿no? Entonces, yo esto, que ya aquí tenemos a Natalia, creo que es muy interesante aprender y escucharla porque veo que esa empatía de la que tanto hemos querido hacernos los profesionales, en este caso de la salud, pues a lo mejor está en riesgo porque los pacientes se van a sentir más escuchados por estas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ser un tirón de orejas y un poco un poner atención para también hacer esa reflexión sobre nosotros y ver qué podemos hacer mejor. Y una herramienta, tú tienes un podcast que es Sin cita previa, salud en la mujer. Sí. Me gustaría que contaras un poco qué objetivos tienes y cómo puede ayudar también o cómo contribuir a evitar este problema, pues, o a conocerlo por lo menos. Absolutamente. En primer lugar ha sido un regalo, porque a mí que me encanta comunicar, me digan, oye Esther, vas a poder dar altavoz a la salud de la mujer, ha sido, Ana, impresionante, pero además yo el giro y junto a todo el equipo de ADESLAS que hemos querido darle, no solo vienen profesionales de toda índole, vienen psicólogos, psiquiatras, dermatólogos, fisioterapeutas, podólogos, de todo el tipo de la salud para darle ese punto de vista desde el punto de la mujer, pero he querido traer pacientes. ¿Y por qué he querido traer pacientes? Porque quería escucharlas de verdad a ellas y saber qué era lo importante para ellas, porque cuando a veces te dan un diagnóstico, nosotros creemos que lo más importante es tomarse la medicación o creemos que lo más importante, no sé, es algo en función de cada categoría profesional o cada especialidad. Y de repente te das cuenta que esa mujer lo que peor lleva es que ya no puede hacer el deporte que tanta vida le da o que ya no puede hacer una actividad que hacía con sus hijos porque esa enfermedad se la ha quitado, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Ha sido una oportunidad increíble porque yo es que además me siento allí y aprendo yo de las pacientes, aprendo también de los profesionales de la salud y esto luego lo trasladamos a las redes sociales y te das cuenta de que hay muchísima gente que se siente identificada y el hecho de escucharlo en voz de otros les hace ver que se sienten comprendidas y que hay alguien más que las entiende. Hablemos de prevención. Empiezo por ti, Natalia. ¿Qué puede aportar la tecnología para prevenir el infradiagnóstico en la mujer? Pues muchísimas cosas, y estamos hablando antes también de inteligencia artificial.
Yo diría que hay varias categorías dentro de lo que está pasando en tecnología y cómo puede ayudar a hacer esa parte mejor de prediagnóstico. Por un lugar, tenemos herramientas que permiten de alguna manera recolectar datos, como he dicho antes, de una manera sencilla, a través de WhatsApp, de Telegram. Nosotros tenemos un sistema, por poneros un ejemplo real, ¿no?, en mi empresa, que hace seguimiento en algunas patologías, y entonces el paciente tiene una serie de cribados todas las semanas. Es muy sencillo porque es contestar 3 o 4 cosas pues una vez a la semana, y en tiempo real, según el protocolo que hemos diseñado precisamente con profesionales médicos, porque aquí sí que es muy importante decir que la inteligencia artificial sin rigor no vale para nada, ¿no? O sea, lo que vamos a avanzar es cuando trabajamos precisamente todos los profesionales unidos en crear esta tecnología, ¿no? Si los ingenieros nos ponemos a crear tecnología por nuestra cuenta, no va a funcionar, ya os lo digo. Entonces, en tiempo real podemos analizar esos datos del paciente y mandar información personalizada. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues grabando vídeos, podcasts, un montón de información precisamente con los profesionales médicos. Entonces el paciente recibe información en tiempo real de algo que le va a ser útil, ¿no? Una explicación. O sea, imagínate que tú te has operado de algo y sabes que en la semana 2 se te puede infectar la herida y tienes que hacer una cosa en casa o chequearte, porque si no tienes que ir al médico. Si tú lo recibes en tu WhatsApp antes, pues ya puedes decir, anda, mira, algo pasa, tengo que ir al médico, ¿no? Eso, por un lado, ese tipo de herramientas van a ser muy importantes. Por otro lado, tenemos la parte de investigación. Nosotros tenemos proyectos precisamente de la mano de las farmacéuticas en el que podemos sensorizar a los pacientes con determinadas patologías y con esos datos intentar, incluso antes de que sus patologías empeoren, ver cómo está funcionando el cuerpo y detectar patrones ocultos, porque no olvidemos que la inteligencia artificial, una de las cosas buenas que tiene es detectar esos patrones, ¿no? Y a veces entendemos mejor las enfermedades desde un punto de vista matemático, aunque parezca mentira, ¿no? Entendemos mejor al cuerpo y es una manera de, oye, incluso sacar evidencias para dar fármacos antes a las personas, para que vayan directamente al médico o precisamente para ver una evolución en una patología. Y por último tenemos otro tipo de herramientas, digamos, con inteligencia artificial, que son una combinación de todas las anteriores, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí es un tema más de unir la personalización y el diagnóstico y los elementos en casa, como he dicho antes, ¿no? Entonces, si tú estás en casa y estás monitorizado con sensores un poquito más finos, también podemos hacer a través de videoconsulta un montón de cosas, ¿no? De que ya no tengas que ir tú al médico, sino que el médico directamente se conecte contigo y pueda ir analizando todo lo que vea en las máquinas. Entonces, la telemedicina conectada va a ser una de las herramientas también más importantes para esto. Doctor, desde el prisma de ADESLAS, ¿qué estrategias se están implementando para adaptar la prevención y promoción de la salud a la diferencia de género? Bueno, creo que el podcast del que hemos hablado antes es una clara iniciativa, pero nosotros, independientemente del podcast, es que tenemos una línea de trabajo en salud de la mujer, ¿vale? Tenemos una línea de trabajo en salud de la mujer porque hay que tenerla, pero no porque hay que tenerla porque esté de moda, sino porque es una necesidad el tener mejor formados tanto a los profesionales de la sanidad como a los pacientes en lo que es temas de salud, y el tema de la salud de la mujer mucho más, ¿vale? Porque hay mucho desconocimiento, ¿vale? Entonces tenemos una línea muy importante. Luego hay una cosa que a mí me ha encantado de lo que ha dicho Natalia, que por eso estamos intentando hacer cositas juntos siempre, y es el tema de la personalización. ¿Vale? O sea, yo creo que el problema que hay es que siempre se ha tendido a decir por todas partes que la formación médica que le dábamos a los pacientes era una formación muy generalista, y eso no funciona. O sea, al paciente hay que darle lo que entienda, porque muchas veces, ya hace muchos años hice un proyecto de un tema de diabéticos y siempre digo que había muchas anécdotas, ¿no? Pero te contaba la gente que lo que le había cambiado la vida es que por fin su familiar había empezado a entender lo que tenía. Que llevaban años dándole materiales de formación, pero que nadie les había preguntado en lo que estaban formados. Entonces,
Claro, esto es como todo. Si tú tienes que aprender a conducir un coche y resulta que nadie te ha enseñado a conducir el coche, pues por mucho que digas que la señal de tráfico nueva que han puesto es esta, si nunca has sabido conducir, no vas a llegar a nada, ¿no? Entonces, pues tenemos que personalizar mucho lo que son los contenidos en salud, ¿vale? Y esa es una de las líneas que tenemos. O sea, nosotros hacemos un perfilado de salud a nuestros clientes antes de que sean pacientes. Tenemos más de 800.000 recogidos ya, o sea que tenemos una base de datos muy gorda, y al final lo que estamos intentando es, oiga, usted es hipertenso, dígame usted lo que sabe de la tensión y yo le diré y le adaptaré sus contenidos a lo que sabe de la tensión, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema es que al final todo el mundo entiende que si uno es hipertenso, y esto me matará de Leticia, hay que quitar la sal, ¿vale? A lo mejor hay que quitar la sal y a lo mejor no, ¿vale? Hay gente que a lo mejor hay que hacer otras cosas, ¿vale? Entonces tenemos que saberlo, lo que es un estilo de vida saludable, lo que es un tratamiento específico, pero siempre con mucha personalización del contenido, porque si no personalizamos, esto se nos va al traste. Doctora, antes lo has mencionado, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres. ¿Qué puede hacer el sistema sanitario en términos de prevención y detección precoz? Pues mira, Ana, un montón de cosas, porque me gustaría lanzar este mensaje positivo, que hasta el 80% de la enfermedad cardiovascular se puede prevenir si hacemos bien las cosas, ¿no? Entonces, hay mucho margen de mejora. En primer lugar, hay un desconocimiento brutal, porque es que la enfermedad cardiovascular mata 10 veces más que el cáncer de mama. Entonces, hay que poner todo de nuestra parte, todos los profesionales, para intentar atraer la atención de esa mujer y de nuestro sistema sanitario y empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y pensar en ser originales. Tenemos que hacer las cosas diferentes, porque lo que estamos haciendo hasta ahora no está funcionando, ¿no? ¿Y dónde es la clave? Lo que dice Santiago, o sea, personalizar. Yo sí te digo, Ana, cómo están tus arterias, cómo está tu corazón, cuál es tu edad vascular y que tus vasos son como si tuvieras 80 años, seguro que ejerzo una fuerza mucho más potente para que cambies y dejes de fumar, por ejemplo, que si digo el algoritmo X validado en una población masculina es de bajo riesgo en tu caso. Entonces, básicamente, las guías dicen no hacer nada, ¿no? Entonces, hay que innovar, ¿no? Hay que introducir otra forma de trabajar y hacer promoción de la salud cuando estamos bien, que está demostradísimo que es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, esas herramientas, por ejemplo, de imagen, de visualizar nuestras arterias, adelantarnos a que esa arteria se tape, adelantarnos a lo que puede ocurrir, es la forma de trabajar, ¿no? Con una educación y acercándonos al paciente que nos entienda lo que hacemos, ¿no? Como decía Santiago, y motivando, hablando cómo estás tú por dentro, ¿no? En términos generales. Y a nivel de protocolos médicos entiendo que también introducir esa diferencia de género para poder dar en la diana, ¿no? Del diagnóstico. Totalmente. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho con los ginecólogos, ¿no? Los ginecólogos, todas las mujeres tienen ginecólogo, pero ¿cuántas mujeres tienen cardiólogo? Entonces, si conseguimos ir de la mano con los ginecólogos, con los neurólogos, con los dermatólogos por ese componente de psoriasis, de lupus que aumenta el riesgo cardiovascular, seguramente pues conseguimos, ¿no? Prevenir realmente de una forma integral a la mujer, ¿no? Estos programas con ADESLAS que intentamos hacer, ¿no? Poner el foco de la mujer en el centro y los profesionales en torno a ella, usando la tecnología y usando el apoyo de enfermería, otros profesionales como psicólogo de salud o nutricionista, para al final concienciar a esa mujer que es el momento ahora cuando está bien, no cuando llegue con un infarto agudo de miocardio al hospital, que llegamos tarde. Esther, bueno, antes lo hablábamos, eres una persona muy activa en redes sociales y también la divulgación ayuda a prevenir este infradiagnóstico. Y además, también, perdóname, además también a luchar contra desinformación por parte de profesionales formados como sois vosotros, enfermeros, médicos, investigadores.
Absolutamente. A ver, yo hay algo que quiero lanzar para empezar. Evidentemente no es obligatorio que los profesionales de la salud estemos en las redes sociales, pero sí que creo que es importante porque hay dos datos que quiero recabar hoy aquí, y es que según el ONSI, el 65% de las personas en España seguimos a profesionales de la salud o cuentas relacionadas con salud para estar más informados en este tema. Y por otro lado, como ya sabemos que hay cada vez más veces que el paciente elige al profesional de la salud, porque está cambiando también un poco el modelo, se ha visto que 6 de cada 10 personas eligen al profesional sanitario por el número de seguidores en Instagram. Esto es algo peligroso también. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo número de seguidores con autoridad, rigurosidad y evidencia científica, y no tiene nada que ver, pero es una realidad con la que jugamos. Entonces sí que es importante, por eso yo digo que a mí lo que me gusta de las redes sociales es que conseguimos democratizar el acceso a la información. Recojo prácticamente todo lo que han dicho mis compañeros. Yo necesito hablar en el idioma que el paciente me va a entender, porque no me sirve de nada hablarle con tecnicismos, porque probablemente se va a quedar igual. Y yo quiero que todos los que estamos hoy aquí, dentro, fuera, que nos estén escuchando, me da igual el momento del año que nos escuchen, cuando han ido por un acto preventivo. Es decir, voy a ir por hacerme una revisión de algo, no porque ya tengo un problema. Seguramente muy pocos de nosotros, y yo me incluyo, que hemos ido, ¿no? Y creo que las redes sociales lo que nos ha permitido es hablar el lenguaje de la calle, hablar el lenguaje que nos van a entender, y tenemos un impacto brutal. A mí me ha escrito gente de Latinoamérica diciéndome, oye, he dejado de fumar porque he visto un vídeo tuyo, o me he detectado un melanoma porque he visto una infografía tuya, ¿no? Entonces creo que las redes sociales, bien utilizadas, con coherencia, con rigor, evitando sensacionalismos, sí que nos permiten, yo creo que es lo que decía Leticia, nos ha permitido cambiar, innovar y hacer una forma diferente de llegar a ellos. A veces, por desgracia, en un minuto. No nos dan más tiempo, porque si en un minuto no hemos lanzado el mensaje, a veces no les pillamos, ¿no? Yo creo que ahí está ahora ese hándicap, aprender a comunicar sencillo, en un minuto, y que llegue a las personas, porque lo que queremos es prevenir. Yo digo siempre, yo no quiero que tú tengas acceso a tu pastilla de la tensión, que por supuesto que sí, pero yo lo que quiero es que no la necesites, y para eso he tenido que individualizar, que prevenir y hacerlo antes. La cara y cruz de las redes sociales, la Exacto. verdad. Bueno, entramos ya en los últimos minutos del debate, y me gustaría que cada uno de vosotros y vosotras destacara los principales retos y líneas de actuación para atajar el infradiagnóstico en la mujer. Muchos han salido ya, pero a modo, bueno, un poco conciso, pero para ya dar un poco el broche final de este debate, quizá pues comentar un poco todos los retos que tenemos por delante, que hay muchos. Empezamos por donde queráis. Natalia, tú mismo. Venga, pues para no pisarnos, porque ellos saben mucho más de la parte de salud que yo, voy a decir algunos de los que tenemos los tecnólogos, ¿no? En primer lugar, trabajar de una manera multidisciplinar, es decir, que tengamos en cuenta a todos los tipos de profesionales a la hora de diseñar tecnología. Por otra parte, que dentro de esos equipos de tecnología haya diversidad, porque muchas de las cosas que nos está pasando es que los equipos son predominantemente masculinos y del mismo estilo, ¿no? O sea, que tenemos nuestro propio debate en STEM con este tema, con lo cual también es importante la presencia de mujeres si queremos evitar todo este tipo de sesgos, ¿no? Y no volver a hacer lo mismo. Y por otro lado, yo creo que tanto las instituciones públicas como privadas, que ahora están digitalizándose todavía muchísimo más con el tema de la inteligencia artificial, ya estaban, o sea, ya tenían herramientas, por supuesto, ya usaban tecnología, pero ahora van a ir ese pasito más. Yo creo que es muy importante que la base esté bien asentada para luego poder hacer proyectos más ambiciosos, ¿no? Porque lo que pasa con la inteligencia artificial es que hay mucho hype, vamos a decir, ¿no? Y todo el mundo quiere correr para ser el primero que haga determinado anuncio para decir que usa la inteligencia artificial, ¿no? Pero esto es una carrera a largo plazo. Entonces, si tú no pones unos buenos cimientos, y hablo de hospitales, hablo de administración pública, luego no vamos a poder hacer cosas más complejas, que es a donde queremos llegar, ¿no? Porque este avance va a ser uno de los más importantes de medicina, ¿no? El poder usar los datos de una manera tan fina va a ser algo muy bueno, ¿no? Entonces, el poder tener una organización y un plan va a ser muy importante para evitar este tipo de cosas. Perfecto. Vamos con Esther.
Bueno, pues es que suscribo cada parte de Natalia, pero yo por ser breve te diría las 3 Es. Me quedaría con la escucha, me quedaría con la empatía y me quedaría con la evidencia científica para tratar todos los retos que nos tocan ahora. Perfecto. Doctora. Pues yo me quedaría que el 80% de enfermedad cardiovascular se puede prevenir y que tenemos que trabajar a distintos niveles. Individual. Tú como mujer siéntete libre de acudir al médico, trabajar tu estilo de vida. Tú como profesional aprende pues, a escuchar, a innovar pues, con imagen, con tecnología que te permite realmente cambiar a nivel corporativo de empresas, de compañías como Adesla, con estos foros educativos, a nivel social, con movimientos que visualicen el problema y a nivel, por supuesto, de nuestras sociedades científicas y también pues, de nuestro gobierno que nos ayude, ¿no? Con toda esa legislación impulsando la investigación en mujer. Perfecto. Terminamos contigo. A mí me queda la parte más difícil, que es la final. Tienes que cerrar. Entonces, bueno, pero o sea, yo creo que lo que han dicho tanto Natalia como Esther, como Leticia y como tú, ¿vale? Que creo que has aportado mucho a todo esto, pues creo que lo fundamental es que todos entendamos que la salud en la mujer es muy importante, que hay una parte que es toda esta parte del infradiagnóstico y que tiene una parte que es muy social y muy cultural, y yo creo que todas las organizaciones tenemos la necesidad y deberíamos ser responsables de aportar nuestro granito de arena para poder mejorar este infradiagnóstico en la mujer. ¿Y qué podemos hacer? Pues mejorar la parte formativa, que eso está muy claro que hay que hacerlo, ¿vale? Mejorar la parte preventiva y luego ver cómo incorporamos la tecnología de forma inteligente, ¿no? O sea, porque creo que la inteligencia artificial todavía no es inteligente, sino que eso es una forma de trabajar, que es un nombre que le hemos puesto, pero que probablemente no tiene nada que ver con lo que a futuro será, pero tenemos que intentar incorporarla en nuestro día a día para que nos ayude, para poder promocionar y para poder llegar a esa personalización de la que hemos hablado y a ese mejor diagnóstico, ¿no? Y a mí hay una cosa que lo que más me ha gustado de todo esto es la capacidad de comunicación, ¿no? O sea, esa empatía, esa escucha, esa evidencia que tenemos que poner todos, ¿vale? Me voy a quedar con esa frase, Esther, te lo digo de verdad, las 3 Es, me ha encantado. Creo que es algo que deberemos, o sea, que como sociedad tenemos que hacer, ¿vale? Y ya está, o sea, yo creo que ojalá tuviéramos un foro de esto cada 10 minutos, ¿vale? Para poder promocionar que efectivamente hay un problema con el infradiagnóstico en la mujer, ¿vale? Hay cosas que también con infradiagnóstico en hombre, ¿eh? Porque el otro día estaba yo, el sábado fue el día del cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama metastásico. El sábado o el domingo, no sé qué día domingo fue el de mama. Bueno, y ahí yo hablaba con una paciente que me encontré en algún sitio y entonces me decía, dice, ya, pero también hay cáncer de mama en los hombres. Digo, que no está localizado, ¿vale? O sea, entonces, que no nos engañemos, que el infradiagnóstico puede ocurrir en cualquier parte. Lo que pasa es que donde es más evidente es en la mujer, pero que todos tenemos que trabajar para que no haya infradiagnóstico en ninguna. Claro, en la mujer en diferentes enfermedades, exacto, evidentemente. Bueno, pues yo creo que poco más se puede añadir con las propuestas que todos vosotros habéis puesto en el foco. Finalizamos el debate con la esperanza de que este problema sanitario para la mujer deje de serlo lo antes posible. Muchas gracias por vuestra participación. Nos vemos en una nueva edición de Diálogos F Salud.